La tarde caía sobre la Plaza Mayor de Salamanca con ese brillo dorado que parece quedarse pegado a la piedra. En la oficina de don Emilio Moreno, las persianas a medias filtraban una luz templada que dejaba polvo en suspensión como si hasta el aire supiera guardar respeto. El abogado, un hombre mayor de gafas que se deslizaban por el puente de la nariz, ofreció a sus visitantes un café con leche servido en vaso de cristal a la manera de toda la vida. Josefa aceptó por educación, pero apenas mojó los labios. La taza le calentó las manos, no el pecho. Su mirada iba y venía entre el crucifijo diminuto de la pared y la carpeta marrón sobre la mesa, una carpeta que contenía algo más que papeles, contenía un destino. Salamanca sonaba lejos, amortiguada por los cristales. El murmullo de la plaza, algún niño corriendo detrás de una pelota, la cucharilla tintineando contra el plato en el bar de abajo. Aunque lo acababan de enterrar, la presencia de Roberto parecía aún sentarse en esa silla vacía. Josefa recordó su voz apacible, sus proyectos, las tardes de mercado, comprando jamón y pan candeales a costumbre, de volver a casa con una ramita de romero para perfumar el asado del domingo. Ese hilo de recuerdos cálido y sencillo fue lo último amable que acarició su mente antes de que los hechos se impusieran. Amanda esperó sin ansiedad. Llevaba un traje negro a medida, el pelo recogido con disciplina, y esa manera de cruzar las piernas que ya conocía el ritmo del poder. Jugó con el móvil apagado como quien palpa un amuleto moderno. La ciudad era suya, parecía decir su postura, y por extensión la historia que a partir de ahora iba a escribirse también. A Josefa le dolió esa seguridad, no por envidia, por presagio. Don Emilio carraspeó un poco. Fue un carraspeo profesional de quien abre un telón, no la garganta. Miró a madre e hija con una cortesía antigua. Dijo que procedería a leer los últimos deseos de Roberto. Pronunció el nombre completo con todos los apellidos, y aquello añadió una campana más a la solemnidad del momento. Josefa apretó la taza entre las palmas. El cristal se le antojó frágil. El abogado empezó por los párrafos de fórmula, esas frases que pasan sin rozar a nadie. Josefa asentía por inercia. En su mente, no obstante, se abría paso una expectativa sencilla y razonable después de tantos años, después de tanto cuidado y tanta cena compartida. La vida seguiría parecida, aunque manchada por la ausencia. La casa de la calle de Zamora seguiría oliendo a pimentón dulce y a cera de muebles. Su sitio en la mesa al lado de la ventana permanecería intacto. Los álbumes de fotos continuarían en el aparador junto al jarrón de barro que Roberto compró en la Sierra de Francia. La voz de don Emilio, sin embargo, cambió de tono al llegar a los legados. No era frialdad, era precisión. A su querida esposa Josefa le dejaba la cabaña situada en la Sierra de Francia con todo su contenido. Nada más. No hubo lista, no hubo otros bienes. Fue una frase escueta, impecable, que cayó en la habitación con el peso de aquello que no se puede discutir. Josefa creyó no haber oído bien. La cabaña. Aquella cabaña heredada del padre de Roberto, cerrada desde hacía años, con los postigos torcidos y el tejado que lloraba cuando llovía. El abogado pasó la página. A su amada hija Amanda, prosiguió, le dejaba la vivienda de la calle de Zamora, las cuentas bancarias, las inversiones y la suma total de 6 millones de euros. La elegancia de la lectura no amortiguó el golpe. El mundo familiar de Josefa se desplazó unos centímetros, lo justo, para que todo le resultara idéntico y al mismo tiempo irreal. El café tembló en sus manos. Apoyó la taza con cuidado para no derramar. Se escuchó a sí misma desde algún pasillo interior murmurar que debía de haber un error. Nadie respondió a esa petición íntima. Amanda no necesitó palabras grandilocuentes. Se inclinó hacia su madre con una sonrisa que no calentó el gesto. «Mamá, ahora tendrás tu propio espacio», dijo con tono de consejo. «Es lo mejor». Don Emilio, que tenía oficio, guardó silencio. No había lugar para comentarios. La letra estaba clara, subrayó con amabilidad profesional, y eran los deseos específicos de Roberto. El duelo, que hasta entonces había sido un paño húmedo cubriéndolo todo, se convirtió de pronto en una gasa áspera. Josefa sintió el escozor de la intemperie. Intentó recordar si Roberto le había insinuado algo, una pista en alguna sobremesa, una frase a medio terminar. Nada.
Recordó en cambio las veces que aceptó no volver al trabajo para acompañar a Amanda al conservatorio, a las competiciones de debate, a las citas con el ortodoncista. Recordó la primera vez que la niña fue a nadar al río, el miedo y el orgullo mezclados en su pecho. Recordó por encima de todo la idea tranquila de que la familia era un círculo de cuidado y reciprocidad. Esa idea ahora parecía una barca vieja desamarrándose sola. Don Emilio puso delante de Josefa el documento para su conocimiento. No la apremió. Había visto lágrimas de todos los tipos en esa mesa y sabía que algunas se rehúsan a caer para no confesar debilidad. Josefa agradeció con la cabeza y dejó que el silencio la cubriera por un instante con la dignidad sencilla de quien se recoge antes de levantarse. No pidió explicaciones, no pidió favores. Sabía que las palabras en ciertos momentos nacen cansadas. Amanda aprovechó para ajustar un pendiente. Ese gesto nimio de brillo y metal marcó en Josefa la certeza de que un capítulo se cerraba con ruido de bisagra. La hija preguntó si había que firmar algo, si podían avanzar con los trámites de la vivienda. El abogado discreto dijo que ya se encargaría de todo, que no harían falta prisas, que la ciudad, aun cuando parece correr, guarda tiempos más hondos. Ofreció otro café. Nadie quiso. Al salir de la silla, Josefa notó un hormigueo en la nuca. Pensó en su madre que le había enseñado a no perder la compostura ni siquiera cuando la vida te cambia las cartas sobre la mesa. Recordó un refrán que la abuela repetía en la cocina: al pan pan y al vino vino. Dar nombre a las cosas. Llamar pérdida a la pérdida. Llamar tristeza a la tristeza. Y después respirar. La Plaza Mayor la recibió con su rumor antiguo, como una plaza que ha visto de todo y que por eso no juzga. Un camarero recogía vasos con agilidad y dejó sobre un barril unas aceitunas verdes para un par de clientes tardíos. Un turista sacaba fotos al arco del pabellón real. Un hombre mayor con boina de lana cruzó despacio con una bolsa de pan. La vida seguía su curso con esa serenidad que duele a quien acaba de tropezar. Amanda a su lado abrió el bolso para mirar el móvil y dictó un par de mensajes ya en otra carrera. Dijo que más tarde hablarían de los arreglos, esa palabra que suena amable aunque oculte un desalojo. Josefa asintió porque no encontró una palabra más limpia que decir. Se permitió, sin embargo, un gesto pequeño, apoyó la mano en la barandilla de hierro de la escalera y la apretó con firmeza como quien se aferra a una barca cuando el río está frío. En esa presión cabía en la memoria la casa que salía de sus manos, la foto del día de boda en blanco y negro, el olor del armario de roble, la promesa de seguir de pie. Antes de cruzar el umbral, miró un instante hacia el interior, la mesa, la carpeta, el vaso de café a medio. Por una fracción, imaginó a Roberto ocupando de nuevo la silla, guiñándole un ojo con la complicidad de siempre, diciendo algo simple como «vamos a casa». Pero la silla estaba vacía, y el lugar que había sido suyo quedaba ahora bajo otra ley. Bajó el peldaño con cuidado, como si el suelo pudiera retraerse. En la plaza el aire de abril le pegó en las mejillas. El sol tenía esa ferocidad limpia que solo parece inocente. Amanda ya hablaba de gestiones de citas con el banco, de revisar papeles. Josefa la oyó como se oye la lluvia detrás de las persianas sin dejar que cale. Su pensamiento dio un salto manso hacia la Sierra de Francia, a esa cabaña que había visitado pocas veces más por obligación que por deseo. Se preguntó si aún quedaba allí una jarra de barro, si los postigos resistirían otra primavera, si en el suelo del desván quedaría algún rastro del padre de Roberto. No dijo nada. Enderezó los hombros como quien reacomoda una carga para que no haga daño. Dio las gracias al abogado con una inclinación de cabeza y no esperó a que Amanda viera en ese gesto una conclusión. Había aprendido con los años que hay dignidades que se ejercen en silencio y que a veces la valentía consiste en mover un pie después del otro cuando el cuerpo preferiría quedarse sentado. Josefa salió de la oficina con la luz de abril quemándole los ojos. No sabía que esa cabaña olvidada escondía más de lo que nadie imaginaba. La cocina de la casa de la calle de Zamora aún guardaba el olor a puchero que Josefa había preparado por costumbre, aunque la comida apenas se había tocado. El reloj de pared marcaba las 9 pasadas hora en que Salamanca ya se recogía entre faroles y piedras doradas. Josefa acomodó el mantel, pensó en servir un poco de vino de Ribera del Duero,
tal como siempre lo hacía cuando quería mantener una conversación tranquila con su hija. Pero aquella noche no habría sobremesa. Amanda había regresado con una decisión en la boca, no con apetito. El aire estaba lleno de electricidad contenida, como cuando una tormenta se demora en descargar. Josefa intentó abrir la charla con un comentario sobre el entierro, sobre los vecinos que habían dado el pésame con tanta cercanía, sobre las flores que aún perfumaban el salón. Amanda, sin embargo, se limitó a girar la copa de cristal que tenía delante vacía. Con un tono firme comenzó a hablar de la casa. No lo dijo con rodeos, era suya ahora por derecho legal y consideraba conveniente que su madre buscara otro lugar donde vivir. Josefa la miró incrédula con la cuchara aún en la mano. Allí, en esas paredes, había pasado 25 años viendo crecer a Amanda, recibiendo a Roberto, después del trabajo, celebrando cada Navidad con turrones y villancicos. El silencio que siguió al anuncio pesó más que cualquier argumento. Intentó razonar. Le recordó a Amanda que esa casa había sido el corazón de la familia, que allí estaban las fotografías, la vajilla heredada de su abuela, el balcón, desde donde veían la Semana Santa cada año. Amanda, implacable, respondió que la propiedad le pertenecía según la voluntad de su padre y que por lo tanto lo justo era que Josefa se trasladara a la cabaña de la Sierra de Francia. El tono con que lo dijo no era de invitación, era de sentencia. Josefa notó un escalofrío, como si la propia casa se hubiera vuelto ajena en un abrir y cerrar de ojos. Las palabras se volvieron cuchillos cuando Amanda habló de plazos. Le dio una semana para hacer las maletas, una semana para deshacer 25 años de vida. Josefa sintió la garganta seca. Pidió un poco de agua no por sed, sino para ganar segundos para ver si el tiempo podía suavizar la dureza de la hija. Pero no hubo espacio. Amanda continuó asegurando que aquello no era personal, que se trataba simplemente de arreglos necesarios. Josefa bajó la vista hacia el mantel donde las migas del pan se deshacían bajo sus dedos temblorosos. Durante los días siguientes, la casa se llenó de cajas y de una extraña sensación de desalojo. Josefa recogía las fotografías familiares, envolvía cuidadosamente los recuerdos en papeles de periódico. Amanda supervisaba cada movimiento con ojos de halcón. Cuando Josefa intentó llevarse la vajilla de porcelana que su madre le había regalado a Amanda, lo impidió con una frase cortante: ese juego formaba parte de la herencia de la casa. Josefa la miró con lágrimas contenidas. Aquello no era un objeto, era un puente hacia su infancia, pero Amanda no vio más que un valor material. La relación con el resto de la familia tampoco ayudó. Dolores, la hermana mayor, llamó para decir que quizá lo mejor era aceptar la situación con calma, que Amanda estaba muy alterada. Carmen, la cuñada, se limitó a aconsejar prudencia, mientras Sara, la prima, comentó que había escuchado que Josefa había hecho un escándalo en la oficina del abogado. Amanda había sembrado versiones que la dejaban como la avariciosa incapaz de aceptar la voluntad de Roberto. Ese eco familiar que tantas veces había sido apoyo ahora se volvía contra ella, aislándola aún más. El último día llegó demasiado pronto. Josefa cargó 2 maletas en su viejo coche, un utilitario que ya mostraba cicatrices del tiempo. Antes de cerrar el maletero, recorrió con la mirada el salón vacío. Los muebles aún estaban allí, pero desnudos de alma. Los cojines sin arrugas, el aparador, sin fotografías, las paredes sin risas. Amanda apareció vestida con un conjunto nuevo elegante, como si aquella jornada fuera una más en su agenda de triunfos. Se acercó y, con una frialdad que apenas disimulaba, dijo que esperaba que su madre entendiera que no era algo personal, que simplemente las cosas habían cambiado. Josefa la escuchó, pero en su interior la frase resonó como un portazo. Antes de arrancar el coche, Josefa repasó mentalmente cada esquina de la casa. Vio el pasillo donde Amanda había dado sus primeros pasos, la ventana desde la que Roberto la saludaba al volver, la cocina impregnada de guisos y meriendas. Todo quedaba atrás como un libro cerrado de golpe. Sus manos temblaban sobre el volante, pero encontró un hilo de fuerza en el recuerdo de su madre, repitiéndole refranes de resistencia al mal tiempo, buena cara. Quizá aquel era el momento de ponerlo en práctica. Mientras conducía por las calles empedradas iluminadas por los faroles, la ciudad le pareció distinta, menos suya. Pasó frente a la catedral, escuchó las campanas dar la hora y sintió que Salamanca, con toda su historia, permanecía indiferente a su dolor.
Pensó en parar en una cafetería de la Rúa Mayor, pedir un café con leche y un pincho de tortilla, como había hecho tantas veces con Roberto. No lo hizo. El peso de las maletas en el coche le recordaba que ya no había regreso posible. Siguió adelante con los ojos fijos en el camino que la llevaría inevitablemente a la Sierra de Francia. En cada semáforo, los pensamientos la atacaban. Había sido mala madre. Había consentido demasiado. Era verdad que nunca había contribuido realmente como Amanda insinuaba. Recordó las noches de insomnio cuidando a Amanda con fiebre, las horas dedicadas a ayudarla con los estudios, las renuncias al trabajo para que siempre hubiera alguien en casa. Ninguna de esas memorias parecía pesar en la balanza actual. Todo se reducía a un par de maletas y a un asiento de conductor donde temblaban sus dedos. Cuando por fin se alejó del centro, el coche avanzó entre los campos oscuros. Las luces de la ciudad quedaron atrás y el silencio del campo comenzó a envolverla. Josefa respiró hondo, buscó consuelo en el olor de la tierra húmeda y en la certeza de que aunque la habían expulsado de su hogar, aún le quedaba algo que nadie podía quitarle: la voluntad de resistir. Se prometió que no dejaría que la humillación fuera su última palabra. Conducía hacia lo desconocido, hacia una cabaña olvidada, pero dentro de sí crecía una semilla que no tardaría en brotar. Con las manos temblorosas, Josefa cerró el maletero de su viejo coche y miró por última vez la fachada dorada. La próxima parada, la cabaña de Sierra de Francia. El camino hacia la Sierra de Francia se convirtió en una sucesión de curvas y recuerdos. Josefa condujo lentamente con los faros, iluminando un sendero solitario que serpenteaba entre pinares y casas dispersas. El aire olía a tierra húmeda y a leña, y el silencio solo era interrumpido por el rumor de los grillos. Al llegar a la cabaña, el impacto fue inmediato. La fachada estaba descascarada, las ventanas, con vidrios rotos, la escalera del porche tambaleante, como un viejo soldado a punto de caer. Aparcó el coche al lado, apagó el motor y de pronto la oscuridad la envolvió entera. El contraste con las luces de Salamanca era brutal, como si hubiese pasado de una vida a otra en apenas una hora de carretera. Entrar fue aún más duro. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas con un olor agrio a madera húmeda. En un rincón, un viejo baúl se oxidaba olvidado. Josefa extendió una manta sobre el suelo y se recostó mirando un techo agujereado que dejaba ver las estrellas. Esa primera noche lloró en silencio como no lo hacía desde niña. El llanto no era solo por el techo que goteaba o por la falta de electricidad, sino por la sensación de haber perdido todo lo que definía su vida: la casa, la familia, incluso la reputación. Las palabras de Amanda, acusándola de carga, resonaban en su memoria como cuchillos. Y aún así, bajo ese manto de dolor, apareció una chispa nueva: la determinación de sobrevivir. Los días siguientes fueron un ejercicio de resistencia. Se levantaba temprano, encendía velas y usaba una linterna vieja para orientarse. Para conseguir agua, debía caminar casi 1 kilómetro hasta un pozo cargando cubos que pesaban más que su propio ánimo. Sus manos se llenaron de ampollas y cortes. Sus uñas, antes cuidadas, se quebraban una tras otra. Preparaba comidas sencillas con pan, queso y tomates que le vendía un vecino en el mercado de la Alberca. El cambio era brutal: de una cocina llena de electrodomésticos modernos en Salamanca a un fogón improvisado sobre piedras. Sin embargo, Josefa encontró cierta paz en la rutina. Cada balde de agua, cada leño recogido era una pequeña victoria que nadie le podía arrebatar. El aislamiento, sin embargo, se volvió más cruel cuando empezaron las llamadas de la familia. Primero fue Dolores, su hermana, preguntando si era cierto lo que Amanda decía, que había perdido el control en la oficina del abogado, que había gritado y exigido quedarse con todo. Josefa negó entre lágrimas, pero notó en la voz de Dolores una duda que nunca había existido entre ellas. Luego fue Carmen, la cuñada, diciendo que tal vez necesitaba tiempo para reflexionar, que la familia estaba preocupada. La estocada final llegó con su prima Sara, quien insinuó que Amanda le había dicho que Josefa estaba bebiendo demasiado y necesitaba ayuda. Cada palabra la hundía más, como si Amanda estuviera construyendo un muro de mentiras alrededor de ella. La mujer que había sido pilar de la familia ahora era vista como una carga inestable. El cuarto día, cuando parecía que ya no podía recibir más golpes,
apareció un visitante inesperado. Don Manuel, el vecino más cercano, un anciano con gorra y paso lento, llegó hasta la cabaña con un saco de leña. «Lamento lo de Roberto», Josefa dijo con voz grave. «Y lamento más lo que te está pasando». Le entregó la leña y antes de marcharse añadió en voz baja: «Tu marido era más listo de lo que muchos creen. Esta tierra guarda más de lo que parece». Josefa se quedó intrigada. No entendió del todo el mensaje, pero esas palabras dichas con la serenidad de quien conoce el terreno se le quedaron grabadas. El peso del desarraigo continuaba. Josefa había perdido ya casi 5 kilos en menos de un mes. Su ropa le quedaba floja, sus mejillas se habían hundido y cuando se miraba en el espejo roto de la cabaña apenas se reconocía. Sin embargo, también descubrió una fuerza interior que nunca había explorado. Podía soportar la soledad, podía enfrentarse al frío nocturno, con un par de mantas podía sobrevivir sin las comodidades de antes. Y en ese proceso lo que comenzó como humillación se transformaba lentamente en una forma de entrenamiento invisible. Una tarde, mientras barría hojas del porche, vio brillar algo bajo una tabla suelta del suelo. Se agachó, levantó la madera y encontró una llave extraña pesada, con símbolos grabados que parecían antiguos. La sostuvo entre los dedos sintiendo que no era una llave cualquiera. Pasó horas observándola a la luz de las velas, girándola entre las manos preguntándose qué secretos podía abrir. Por primera vez en semanas su corazón latió con curiosidad y no con tristeza. Tal vez esa cabaña tan despreciada escondía más de lo que todos pensaban. Esa noche, mientras el viento golpeaba los postigos, Josefa se arropó en su manta y pensó en el futuro. Amanda la creía derrotada a la familia, la veía como un problema, pero ella sabía que aún quedaba algo por descubrir. Aquella llave podía ser un símbolo, un recordatorio de que su historia no había terminado. Cerró los ojos con una extraña sensación de esperanza la primera desde que abandonó la casa de Salamanca. El sonido de los grillos se mezcló con su respiración pausada, y por primera vez en mucho tiempo se durmió sin lágrimas en las mejillas. Josefa despertó al día siguiente con la decisión clara de inspeccionar la cabaña de arriba abajo. El hallazgo de la llave le había devuelto una chispa de propósito. Con linterna en mano, bajó al sótano, que hasta entonces había evitado. El suelo de tierra estaba húmedo, las paredes cubiertas de moho y herramientas oxidadas colgaban de los ganchos. En un rincón, casi escondida tras una estantería vieja, descubrió una puerta de metal incrustada en la pared. La cerradura tenía los mismos símbolos que la llave. Josefa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Encajó la llave, giró lentamente y escuchó un clic suave. La puerta se abrió revelando un compartimento oculto. Allí dentro, cuidadosamente guardados, había un sobregrueso y una pequeña caja metálica. Su respiración se aceleró, consciente de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su destino. El viento soplaba entre los pinos y Josefa permaneció de pie, con los objetos en las manos, como si sostuviera la promesa de un nuevo capítulo. Josefa subió las escaleras de la cabaña con el sobre y la caja entre sus manos, como si llevara un secreto demasiado frágil para exponerlo al viento frío que se colaba por las rendijas. Encendió varias velas y las colocó sobre la mesa de madera carcomida. La luz oscilante iluminó sus manos temblorosas cuando abrió primero el sobre. Dentro encontró escrituras, mapas y documentos oficiales del Estado. Usó una lupa vieja para descifrar cada sello, y poco a poco entendió que eran derechos mineros. No solo de la pequeña parcela donde estaba la cabaña, sino de más de 200 hectáreas que se extendían hacia las colinas de la Sierra de Francia. Entre los papeles había un informe geológico fechado 2 años antes de la muerte de Roberto. Hablaba de cuarzo de alta calidad y de posibles vetas de amatista y turmalina. El aire en la habitación se volvió más denso. Roberto había sabido lo que había dejado una prueba escondida para ella. Con manos que apenas respondían, Josefa abrió la caja metálica. Dentro había una carta sellada con su nombre escrito en la caligrafía reconocible de Roberto. La desplegó y al leer las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Roberto confesaba que había diseñado aquel testamento sabiendo que Amanda no tardaría en mostrar su verdadero rostro.
Le explicaba que darle a su hija la casa y el dinero significaba entregarle un espejismo, mientras a Josefa le dejaba la verdadera riqueza, una herencia que requería paciencia y fortaleza para descubrir. Tú tienes lo que Amanda nunca tendrá, decía la carta, la capacidad de resistir y levantarte incluso cuando todos creen que estás vencida. Josefa sintió el dolor de la pérdida mezclarse con un orgullo inesperado. Roberto la había conocido hasta lo más hondo, incluso más de lo que ella se había atrevido a reconocer. Al día siguiente, Josefa condujo hasta Salamanca y pidió cita con un abogado distinto, alguien ajeno a la esfera de Amanda. El señor Francisco Pérez, especializado en derechos mineros, escuchó su relato con creciente interés. Examinó los documentos y confirmó que eran legítimos y, lo más importante, estaban a nombre exclusivo de Josefa. Nadie, ni siquiera Amanda, podía reclamar esos derechos. El abogado recomendó que se hiciera una evaluación independiente para determinar el valor real de la propiedad. Josefa asintió, consciente de que la prudencia era ahora su mejor escudo. No podía permitirse precipitarse, había esperado tanto, y podía esperar un poco más. Unos días después, el doctor Martín Revilla, geólogo reputado de la Universidad de Salamanca, llegó con su equipo. Pasó 3 jornadas recorriendo la finca, tomando muestras, midiendo con aparatos que Josefa nunca había visto. Cuando finalmente le entregó el informe, sus ojos brillaban con entusiasmo. «Señora, esto es un tesoro», dijo. «Las vetas de cuarzo son extensas, pero lo más impresionante es la calidad de la amatista y la turmalina. Conservadoramente, estos derechos valen entre 10 y 15 millones de euros». Josefa se quedó sin palabras. Todo aquello que Amanda despreciaba, esa cabaña, que parecía un castigo, resultaba ser una bendición oculta. Mientras tanto, en Salamanca, Amanda seguía el camino que Roberto había anticipado. La gente en el mercado murmuraba que gastaba dinero a un ritmo alarmante, viajes a París, joyas, en las tiendas del centro, cenas lujosas en restaurantes, donde la cuenta superaba lo que una familia entera gastaba en un mes. Josefa escuchaba esas historias en silencio cuando iba al pueblo a comprar pan o aceitunas. Cada comentario era una confirmación de la visión de Roberto. Amanda estaba dilapidando su herencia sin saber que su madre, la mujer que había expulsado de la casa, poseía una fortuna mucho mayor. 6 meses después de aquel descubrimiento, Josefa tomó la decisión de vender parte de los derechos a una compañía minera seria, negociando con la ayuda del señor Pérez. Logró cerrar un trato por 12 millones de euros más regalías anuales. El acuerdo se firmó en un despacho discreto, lejos de los ojos curiosos. Para el mundo exterior, Josefa seguía siendo la viuda relegada a una cabaña ruinosa. Por dentro se había convertido en dueña de su destino. Usó parte del dinero para instalar agua corriente y electricidad en la cabaña, aunque mantuvo la fachada descuidada. No quería que Amanda sospechara. Vivía con sencillez, tomando café en la terraza, al amanecer caminando entre los pinos con un silencio que ya no le pesaba, sino que le daba paz. La vida de Amanda, en cambio, se desmoronaba con rapidez. Había vendido coches, cancelado viajes y acumulado deudas que ya superaban los 400.000 euros. Cuando Josefa la vio entrar a la farmacia del pueblo, notó que su hija estaba irreconocible, el pelo descuidado, las ojeras marcadas, la voz quebrada al pedir ansiolíticos. Por primera vez en años, Amanda parecía vulnerable, rota por dentro. Josefa no sintió venganza, sino una extraña mezcla de compasión y justicia. Todo lo que Roberto había previsto estaba ocurriendo. La prueba había sido dura, pero estaba dando frutos. Una noche de invierno, cuando la chimenea crepitaba en la cabaña, sonó el teléfono. La voz de Amanda, apenas un susurro, pidió hablar. «Mamá, necesito verte. Estoy en problemas». Josefa escuchó sin responder de inmediato. El eco de la humillación aún estaba vivo, pero también lo estaba la memoria de la niña que había cuidado en tantas noches de fiebre. Finalmente accedió. 1 hora después, el coche de Amanda apareció en el sendero de tierra. Ya no era el BMW rojo, sino un sedán viejo que apenas se mantenía en marcha. Amanda salió con lágrimas en los ojos, suplicando ayuda. Josefa la recibió en la cabaña, iluminada con luz cálida, y por primera vez en mucho tiempo los papeles parecían invertirse. La madre que había sido expulsada era ahora la que tenía la fuerza, y la hija que había despreciado era la que pedía.
¡Socorro! La conversación que siguió fue un torbellino de emociones. Amanda confesó deudas imposibles de pagar, malas inversiones, noches enteras de insomnio. Imploró un préstamo, cualquier cosa que la salvara de la ruina. Josefa escuchó en silencio, dejando que cada palabra se hundiera. Recordó el momento en que Amanda la echó de la casa, llamando la carga, exigiendo que viviera entre paredes ruinosas. Recordó cada lágrima derramada en el suelo de esa cabaña, cada llamada de parientes que habían dejado de creer en ella. Y sin embargo allí estaba capaz de tender una mano. Pero no lo haría gratis. Te ayudaré, pero bajo mis condiciones, dijo finalmente. Amanda la miró con ojos desesperados, asintiendo a todo antes de siquiera escuchar los términos. Josefa expuso su plan: le prestaría 500.000 euros para pagar sus deudas con un interés justo y un plazo de 10 años. A cambio, Amanda trabajaría cada sábado en la cabaña, ayudándola con las tareas sin quejas. Además, debería escribir una carta de disculpa pública para leer en la próxima Navidad frente a toda la familia. Amanda palideció, pero no tuvo alternativa. Aceptó. Ese momento fue el verdadero punto de inflexión. La madre despreciada había recuperado no solo el poder económico, sino también la dignidad. Ya no era la víctima del testamento injusto, sino la mujer que decidía las condiciones. Cuando Amanda firmó los papeles del préstamo, Josefa sintió que algo dentro de ella se cerraba como una herida que empezaba a cicatrizar. No olvidaría lo sufrido, pero tampoco se dejaría arrastrar por el rencor. Miró a su hija con firmeza y le dijo: «Esto no es un regalo, Amanda. Es tu segunda oportunidad. No la desperdicies». El fuego de la chimenea iluminó los rostros de ambas. En esa penumbra, Josefa supo que la transformación estaba completa. Había pasado de ser la mujer relegada a ser la mujer que decide. Afuera, el viento de invierno soplaba entre los árboles, llevando consigo las cenizas de un pasado doloroso y abriendo espacio para un nuevo comienzo. Josefa sabía que aún quedaba camino por recorrer, que la familia no cambiaría de opinión de la noche a la mañana, y que Amanda tendría que ganarse de nuevo su confianza. Pero también sabía algo más: había recuperado lo que nunca debió perder, la certeza de su propio valor. Y mientras Amanda dormía esa noche en un catre improvisado de la cabaña, Josefa permaneció despierta, mirando las brasas con una serenidad que no conocía desde hacía mucho tiempo. Amanda llegó puntual el primer sábado con un par de vaqueros sencillos y una camiseta que hacía años no llevaba. Había dejado atrás el maquillaje excesivo y los tacones. Traía un aspecto casi juvenil, aunque en sus ojos aún se notaba el cansancio acumulado por noches de preocupación. Josefa la recibió en la entrada de la cabaña sin sonrisas ni reproches. Le entregó un par de guantes de trabajo y le indicó que comenzara limpiando el cobertizo trasero, donde se acumulaban cajas húmedas y herramientas oxidadas. Amanda obedeció en silencio, y por primera vez en mucho tiempo el aire entre madre e hija no estaba cargado de reproches, sino de un esfuerzo compartido. Las primeras horas fueron incómodas. Amanda tosía por el polvo, se quejaba del peso de las cajas, pero al ver la mirada firme de su madre se contuvo. Josefa no buscaba humillarla, pero tampoco suavizar las lecciones. El trabajo manual se convirtió en un espejo. Amanda, que había vivido rodeada de lujos y comodidades, sudaba ahora bajo el sol de la sierra, aprendiendo a valorar lo que antes despreciaba. Al caer la tarde, con las manos enrojecidas, Amanda rompió el silencio. «Mamá, ¿cómo conseguiste el dinero para prestarme? No entiendo. Pensé que apenas sobrevivías aquí». Josefa la miró unos segundos, sonrió sin sarcasmo y respondió: «Hay cosas que nunca te molestaste en preguntar». Esa frase quedó flotando como un secreto aún no revelado. Los sábados siguientes se convirtieron en una rutina inesperada. Amanda llegaba temprano, a veces con pan o queso comprados en el mercado de la alberca, y pasaban el día reparando la cabaña. Arreglaron el tejado, limpiaron el jardín, lijaron muebles viejos. Entre tarea y tarea surgieron conversaciones que no habían tenido en años. Josefa le habló de su infancia en el campo, de cómo su madre le enseñó a conservar alimentos de las fiestas patronales en la aldea donde los vecinos compartían todo. Amanda escuchaba con atención, sorprendida de descubrir facetas de su madre que nunca había considerado.
Esa mujer que siempre había visto como dependiente resultaba ser un pozo de saberes prácticos y resistencia. Un sábado, mientras recogían ramas secas para la chimenea, Amanda se atrevió a preguntar: «¿Alguna vez me perdonarás?» Josefa dejó el haz de leña en el suelo y la miró con serenidad. «El perdón no se da como un premio. Nace cuando veo cambios de verdad». Amanda bajó la mirada conmovida y admitió: «Me avergüenzo tanto de cómo fui». Josefa acarició su brazo y dijo: «No te avergüences, aprende de ello». Ese breve gesto de ternura rompió una muralla. Amanda empezó a mostrarse menos defensiva, más dispuesta a reconocer sus errores. Llegó diciembre y con él la reunión familiar en Salamanca. Amanda había escrito una carta de disculpa tal como su madre le exigió. En la sala de la casa de su tía, Dolores, con todos los primos y cuñados reunidos, Amanda se puso de pie con la voz temblorosa y comenzó a leer. Admitió haber mentido, haber difamado a su madre, haberla humillado. Reconoció que el dinero y el orgullo la habían cegado. La sala quedó en silencio roto apenas por los sollozos de algunos parientes que habían creído las historias contra Josefa. Cuando Amanda terminó, miró a su madre con lágrimas diciendo: «No merezco tu perdón, pero espero algún día ganarlo». Josefa no respondió con palabras, solo asintió, y en ese gesto había más de lo que una frase podría contener. Después de la lectura, muchos se acercaron a Josefa para pedir disculpas por haber dudado de ella. Dolores, con voz quebrada, le dijo: «Hermana, no puedo creer que haya dudado de ti». Josefa respondió con calma: «La gente cree lo que quiere creer. Lo importante es que ahora saben la verdad». Aquella noche, al salir a la calle, Amanda caminó junto a su madre sin la arrogancia de antes, como si hubiese rejuvenecido, como si la carga del orgullo se hubiera desprendido de sus hombros. Salamanca brillaba con luces navideñas, y por primera vez en mucho tiempo ambas caminaron como madre e hija, no como rivales. La vida en la cabaña siguió su curso. Amanda cumplía con sus tareas cada sábado y poco a poco fue encontrando en el trabajo manual un tipo de paz desconocida. Josefa, mientras tanto, se sentía cada vez más fuerte, no solo por la seguridad económica que había asegurado, sino porque había recuperado el respeto de su hija. Era como si cada tabla reparada, cada hoja barrida, soldara también la relación entre ellas. La herida no estaba cerrada del todo, pero ya no supuraba resentimiento, cicatrizaba con cada acto de humildad de Amanda. Una tarde de enero, mientras compartían un café caliente en la terraza de la cabaña, Amanda miró a su madre y dijo: «Tal vez papá sabía lo que hacía. Tal vez necesitábamos pasar por esto». Josefa la observó y respondió: «Tu padre nos conocía más de lo que creíamos». El viento de la sierra sopló entre los árboles trayendo un frío seco que ambas recibieron con una manta compartida. Ya no eran la madre humillada y la hija arrogante. Eran dos mujeres reconstruyendo un vínculo roto. Aquel invierno fue duro en la sierra, con noches de hielo y carreteras nevadas, pero dentro de la cabaña el fuego ardía fuerte. Josefa había pasado de llorar bajo un techo agujereado a dirigir la reconstrucción de su vida con una dignidad que brillaba más que cualquier lámpara. Amanda, en cambio, había pasado de derrochar a aprender el valor de cada gesto, cada hora, cada palabra honesta. Y mientras la nieve cubría los pinos, madre e hija comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en los millones heredados, sino en la posibilidad de empezar de nuevo juntas bajo condiciones de respeto. Ese sábado por la noche, antes de que Amanda se marchara, Josefa la abrazó brevemente en la puerta. No hubo grandes discursos ni promesas solemnes, solo un abrazo cálido que selló un pacto silencioso. Ya no volverían a ser las mismas. El viaje de humillación y orgullo había dado paso a otro más profundo, el de la reconstrucción, la humildad y la nueva fuerza. La primavera llegó a la Sierra de Francia con su habitual espectáculo de almendros en flor y aire fresco que olía a hierba recién cortada. Josefa, que un año antes había llorado bajo un techo agujereado, se encontraba ahora tomando té en la terraza de una casa nueva, luminosa y elegante, levantada sobre una colina con vistas al valle. Había llegado el momento de dar un paso que había postergado: abandonar la cabaña como símbolo de supervivencia y empezar de nuevo como dueña de su destino. Tras meses de negociación cuidadosa, había comprado esta vivienda con parte de las regalías mineras,
manteniendo el resto de su fortuna protegida por su abogado. El contraste con la cabaña ruinosa era inmenso: paredes limpias, ventanas amplias, un jardín donde plantaba rosas que perfumaban las mañanas. Amanda llegó un sábado y se encontró con la sorpresa. La cabaña estaba vacía, solo una nota en la puerta le indicaba la nueva dirección. Condujo confundida hasta la colina, y al ver la casa moderna con persianas blancas y un portón de hierro forjado, quedó sin palabras. Josefa la recibió en la puerta con una serenidad nueva. «Es mi hogar», dijo sin necesidad de explicaciones. Amanda, aún incrédula, preguntó cómo había sido posible. Josefa con calma le habló de los derechos mineros, de la previsión de Roberto, de los documentos encontrados tras aquella llave escondida. Amanda comprendió por fin que su padre había confiado en la fortaleza de su madre y que ella había sido la única en no verla. El cambio en Amanda era real. Ya no quedaba rastro de la hija arrogante que había expulsado a su madre con desprecio. Había terminado de pagar el préstamo 3 años antes del plazo, reconstruido su práctica legal, y la había orientado hacia ayudar a familias en crisis como forma de expiar su culpa. Cada sábado seguía viniendo, no ya por obligación, sino por costumbre, para compartir tareas sencillas, regar las flores, preparar la comida, leer juntas en la terraza. Las conversaciones eran distintas. Ya no hablaban de reproches, sino de proyectos, de recuerdos compartidos y de aprendizajes. En una de esas tardes, Amanda preguntó: «¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si papá hubiera dividido todo por igual desde el principio?» Josefa sonrió y respondió: «Tu padre nos conocía mejor que nosotras mismas. Sabía que yo tenía que descubrir que podía sobrevivir sola y que tú tenías que aprender que el dinero sin sabiduría no sirve». Amanda bajó la vista asintiendo. Era una verdad que había aprendido de la manera más dura, y en ese intercambio se notaba que el vínculo entre ambas había cambiado de raíz. Ya no era la relación de dependencia rota por el resentimiento, sino la de dos mujeres que habían atravesado juntas el fuego y habían salido distintas. La familia que antes había creído las mentiras de Amanda también se transformó. En las siguientes reuniones ya no había miradas de desconfianza hacia Josefa. Dolores, la hermana mayor, se disculpaba con frecuencia, mientras Carmen y Sara la rodeaban con afecto renovado. Nadie podía negar la evidencia. Josefa, que había sido señalada como la viuda débil, era ahora el ejemplo de fortaleza y dignidad. Amanda, por su parte, aceptaba esas reuniones con humildad, consciente de que debía seguir reconstruyendo la confianza poco a poco. La Navidad siguiente, cuando Amanda brindó en la mesa familiar, no lo hizo con orgullo, sino con gratitud. En las mañanas, Josefa paseaba por el mercado de Salamanca como antes, pero ahora con una sensación diferente. Saludaba al panadero, pedía jamón cortado fino en la charcutería, compraba flores frescas para adornar su nueva casa. Algunos vecinos le preguntaban por Amanda, comentaban su cambio, y Josefa respondía con una sonrisa serena: «Estamos aprendiendo». En el fondo sabía que ese aprendiendo era el resumen de toda la travesía: aprender a perder, a resistir, a descubrir tesoros ocultos, a perdonar sin olvidar, a vivir con dignidad. La historia se cerraba con un círculo completo. Josefa había pasado de ser humillada y despreciada a ser una mujer independiente con una casa propia y una vida reconstruida. Amanda había pasado de la soberbia a la humildad, del derroche a la disciplina, de la distancia a la cercanía con su madre. El viaje de ambas no había sido fácil, pero el resultado era claro: ya no eran las mismas y nunca volverían a serlo. Esa noche Josefa se sentó en la terraza de su nueva casa, con vistas al valle iluminado. El aire traía olor a jazmín y a tierra húmeda. Tras una breve llovizna, encendió una vela, tomó una taza de té y dejó que el silencio la envolviera. Su teléfono sonó. Era Amanda, que ya de regreso a Salamanca le dijo simplemente: «Buenas noches, mamá, y gracias». Josefa miró el cielo estrellado y respondió con voz suave: «Gracias a ti, hija, por no rendirte». Colgó y permaneció quieta, dejando que la noche la abrazara. Había descubierto algo esencial: la verdadera riqueza no estaba en los millones, ni en las casas, ni siquiera en los derechos mineros. La verdadera riqueza era haber recuperado el respeto de sí misma y la posibilidad de vivir con libertad. Roberto, desde donde estuviera, debía de sonreír. Su plan había funcionado.
Y Josefa, que había aprendido a levantarse de la humillación, sabía que nunca más volvería a ser tratada como una carga, porque había encontrado en sí misma lo que siempre estuvo allí, la fuerza de una mujer capaz de renacer. En las tardes tranquilas, cuando el sol comienza a esconderse detrás de las colinas y las luces del valle se encienden una a una, la historia de Josefa adquiere un tono más claro y sereno. Ella, que había sido desalojada con lágrimas de la casa que consideraba suya, terminó encontrando en la soledad de una cabaña ruinosa no un castigo, sino la semilla de su libertad. La mujer, que una vez fue señalada como débil y dependiente, aprendió a sostener su vida con manos firmes, a negociar con sabiduría y a reconquistar el respeto de su hija. Lo que empezó como una herida se transformó en cicatriz luminosa, un recordatorio de que incluso en el abandono más doloroso puede germinar una nueva fuerza. El camino de Josefa revela una enseñanza sencilla pero poderosa. La dignidad de una madre no reside en lo que recibe, sino en la firmeza con que sabe marcar límites y reclamar su valor. Amar no significa aceptar cualquier humillación. El amor verdadero florece cuando se acompaña de respeto. Así como la tierra oculta en su interior vetas de cuarzo y amatista, que solo la paciencia revela, también la vida de cada persona guarda tesoros que aparecen cuando se deja atrás el miedo y se apuesta por uno mismo. Hay silencios que pesan como cadenas, pero también hay silencios que abren el corazón a la libertad. Y quizá la lección más honda es que quien aprende a sostenerse en pie aunque todo alrededor se derrumbe, ya nunca vuelve a caer de la misma manera. Haga una pausa un instante, piense en las manos callosas que lo cuidaron, en las renuncias silenciosas que marcaron su camino, en ese cariño que a veces se dio por sentado. Si esta historia ha tocado su corazón, compártala como se comparte un fuego en una noche fría con quienes más lo necesitan, porque en cada relato de renacimiento hay una invitación a creer que lo mejor, aunque escondido, siempre espera ser descubierto.